La verja no se movería. La verja no se movería. Esta verja tampoco se movería. La cruz me resultaba familiar. La había visto en alguna parte. Estaba bordada en la tela que había cogido en el piso de los Carchons. Sabía que iba por buen camino. Intenté empujar la verja, pero no se movió. Dos extraños candados impedían que los cerrojos liberaran la puerta.
Uno menos. Perfecto. Nada como un buen colegio de monjas para convertirse en una experta en forzar cerraduras. La cruz me resultaba familiar. La había visto en alguna parte. Para ser una habitación llena de trastos, el sistema de cierre era muy sofisticado. Este lugar me parecía muy sospechoso. No me apetecía levantar de nuevo la verja y arriesgarme a quedar atrapada en ese lugar. Ups. Si movía el esquife solo conseguiría destrozarlo más. Un viejo casquillo. ¿Qué estaría haciendo ahí? Carecía de pomo, pero tenía que haber alguna forma de abrirla. Carecía de pomo, pero tenía que haber alguna forma de abrirla. A los lados estaban talladas las palabras siniestra y diestra. Una buena chica de colegio de monjas sabe decir en latín izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Pero qué significaban aquí? No ocurrió nada. No ocurrió nada. El hueco era demasiado pequeño, incluso para mi mano.
Misterio resuelto. El cilindro de piedra de Garchon encajó en el hueco, con un chasquido satisfactorio. Un alegre chasquido me indicó que lo había colocado en la posición correcta. Era como apoyar un vaso en una caja fuerte. Otro chasquido, otro paso más. Oh, no, tenía que empezar de nuevo. Un alegre chasquido me indicó que lo había colocado en la posición correcta. Era como apoyar un vaso en una caja fuerte. Otro chasquido, otro paso más. Un alegre chasquido me indicó que lo había colocado en la posición correcta. Era como apoyar un vaso en una caja fuerte. Otro chasquido, otro paso más. Me encanta el chasquido de los cerrojos a la brisa. Ud lex vel, ud nex sumito. Me someto a la ley o a la muerte. Supongo que esta gente no creía la libertad, la igualdad, ni la fraternidad. Sí, lo admito. Era la empollona de la clase. Pero también me pintaba los labios y las monjas nunca se dieron cuenta. ¡Oh, Dios mío! La losa descendió con una fuerza terrible. Al no haber nada que la sujetara, la cruz descendió de nuevo. El panel no se movería. Ud lex vel, ud nex sumito. Me someto a la ley o a la muerte.
levantar la cruz se había cerrado la puerta de acceso, pero también se había abierto una especie de panel de piedra. ¡Qué ingenioso! Si quería examinar el panel con más detalle, tenía que encontrar la forma de mantener la cruz en lo alto. La losa de piedra había aplastado un extremo del casquillo. La cruz de piedra estaba apuntalada. Sabía que estaba consiguiendo algo. Toqué la muesca. No ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. Sin duda, esta ranura tenía algún uso concreto. ¿Pero cuál? Toqué la muesca. No ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. Sin duda, esta ranura tenía algún uso concreto. ¿Pero cuál? Era imposible que pudiera forzar la puerta. Toqué la muesca. No ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. Sin duda, esta ranura tenía algún uso concreto. ¿Pero cuál? Retiré el casquillo. Retiré el cilindro de piedra. Toqué la muesca. No ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. Sin duda, esta ranura tenía algún uso concreto. ¿Pero cuál?
El artilugio encajó a la perfección en el agujero. Tras las viejas paredes oí cómo cobraba vida algún tipo de mecanismo, pero lo que fuera que activara, ahora estaba atascado. El hueco era tan estrecho que no se me ocurría para qué podía servir. Necesitaba algo lo bastante fino para forzar la puerta. Para abrir la puerta necesitaría algo más resistente que la horquilla. Retiré el casquillo. La cruz no descendió. Había algún mecanismo que la sujetaba en lo alto. El hueco era tan estrecho que no se me ocurría para qué podía servir. Necesitaba algo lo bastante fino para forzar la puerta. Otro uso apropiado para un casquillo. Otra habitación secreta. Alguien tenía algo que ocultar. ¿Pero qué estaba buscando? ¡Wow! En la penumbra pude ver que me encontraba en un salón de estado. ¿Pero qué propósito tenía? ¿Y qué tenía que ver con Carchon? Sorprendente. Todavía funcionaba. La habitación se iluminó como el día. Esto no iba a ayudar. Una puerta como esa siempre tiene algo importante detrás. Tenía que descubrir el modo de abrirla. Esto no iba a ayudar. En este viejo escritorio no encontraría nada. Nadie lo había usado en años. Las banderas se habían descolorido, pero su mensaje se veía con claridad. Insignias fascistas, un mensaje de odio. Las banderas se habían descolorido, pero su mensaje se veía con claridad. Insignias fascistas, un mensaje de odio. Las banderas se habían descolorido. Las banderas se habían descolorido, pero su mensaje se veía con claridad. Insignias fascistas, un mensaje de odio. Las banderas se habían descolorido, pero su mensaje se veía.
En el interior del cajón encontré una nota escrita en algún tipo de código. Mierda, ¿no odias que ocurran estas cosas? Una vieja fotografía había caído en la parte posterior del cajón. Era muy antigua, pero el tipo que aparecía en primer plano era inconfundible. Carchon. A sus espaldas había soldados, una aldea en llamas y un cadáver. El lado derecho de la fotografía había sido recortado. Obviamente, alguien había decidido no seguir formando parte de aquella fotografía. No me sorprendía. La foto era de África en los años 60, cuando una revuelta fue brutalmente sofocada. Y ahí estaba el rey de los medios en persona, Carchon, encargándose de poner fin a la revuelta. Aquella fotografía no era solo una prueba poderosa, también era mi billete para una historia explosiva. Pero antes tenía que descubrir más cosas. No había nada más en el cajón. El cajón había salido fácilmente, pero era imposible meterlo de nuevo en su sitio. La ausencia de polvo indicaba que alguien había trabajado recientemente en este escritorio. ¡Oh, Dios mío! La página impresa contenía información personal sobre mí, desde mi comida favorita hasta mi contorno de cintura. No se equivocaban en lo del chocolate, pero vamos, yo uso la talla 38. Incluso había una fotografía que alguien me había hecho con un teleobjetivo. Carchon no podía haber hecho esas fotos. Esto era algo grande y organizado. Yo formaba parte de la trama y habían matado a varias personas. Los sedimentos que había al fondo de la jarra no se habían secado, ni habían enmohecido. No llevaban ahí más de un día. Era el artículo que había escrito sobre el asesino del disfraz. Mis sospechas eran ciertas. Carchon lo había recortado. 2 empresarios habían sido asesinados, uno en Italia y el otro en Japón. En ambos casos, el asesino había ido disfrazado, primero de pingüino y después de muñeco de nieve. Pero esa no era la única relación que había entre ambos crímenes. Para los medios, ambas víctimas habían sido famosos bienhechores, pero yo había demostrado justo lo contrario. ¿Qué relación había entre Carchon y ellas? Mis artículos sobre el asesino del disfraz. El café solidificado no resultaba apetitoso. Una cosa estaba clara. Alguien relacionado con Carchon me había estado investigando. No había nada más en el cajón. El cajón había salido fácilmente, pero era imposible meterlo de nuevo en su sitio. Las banderas se habían descolorido, pero su mensaje se veía con claridad. Insignias fascistas, un mensaje de odio. No había nada más en el cajón. El cajón había salido fácilmente, pero era imposible meterlo de nuevo en su sitio. Mis artículos sobre el asesino del disfraz.
El cajón había salido fácilmente, pero era imposible meterlo de nuevo en su sitio.
Había descifrado la nota en la que ponía: Pierre, adjunto informe completo. Esto no puede esperar, es muy urgente. Arnaud y llamada muertos. No es una coincidencia. Creo que todos los que nos vimos en julio estamos en peligro. Tenga mucho cuidado. X. No había sido yo la única en establecer la relación entre los crímenes del asesino del disfraz. Había tenido razón desde el principio. Por eso había querido verme. Pero ¿qué sabía yo que él no supiera? Tenía suficiente para una historia sorprendente con la que me forjaría un nombre y destruiría el de Garchon. Tenía que regresar a casa enseguida y ponerme a teclear. Bonsoir, Collard. Nico, soy Ronnie. Hola, Ronnie. ¿Has descorchado ya el champán? ¿Estás loca? ¿Qué ocurre? Espera un momento. No vas a publicarlo, ¿verdad? Por supuesto que no. Es el mejor artículo que he escrito en mi vida. El último, por lo que a mí respecta. Es importante. Es un suicidio. No puedes destruir a un héroe nacional. Se lo merece. Su cadáver ni siquiera está frío. Ronnie, hace 2 horas te conté lo que había descubierto y te encantó. Me suplicaste que lo escribiera de inmediato. En un periódico 2 horas son mucho tiempo, Nico. Alguien ha hablado contigo, ¿verdad? Escucha, Nicole, y escúchame bien. Pierre Garchon tenía muchos amigos. Amigos muy poderosos. Por tu propio bien... ¿Quieres que me olvide del tema? Lo has entendido perfectamente. Fin de la conversación. Buenas noches. Este debería haber sido mi gran logro, pero sabía que no había ningún otro lugar donde vender la historia. Si Ronnie no la publicaba, nadie lo haría. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, me llamo Plantard. Necesito hablar con usted sobre su historia sobre Pierre Garchon. ¿Cómo se ha enterado? Madame, ahí fuera hay personas que se sentirían muy molestas si esa historia saliera a la luz. ¿En serio? Bueno, pues hoy es su día de suerte. No van a publicarla. Lo sé. Deberíamos vernos. ¿Deberíamos? Tengo información sobre su asesino del disfraz. Mañana por la mañana, a las 8 en punto. Cafetería La Chandelle Verte, Rue Alain Corr. Llevaré un abrigo gris. No debe hablar con nadie de esto. Usted no puede decirme que... Mañana a las 8. La estaré esperando. La gente suele quejarse de los artículos que se publican en los periódicos, pero no es normal que se quejen antes de que se hagan publicados. Empezaba a estar aterrada. ¿Podía confiar en aquel tipo? ¿Cantar? ¿Debía reunirme con él o olvidarme de todo? No sabía la respuesta. Solo llevaba una semana en París y ya me había enamorado de la ciudad. Mi último descubrimiento era un pequeño café, La Chandelle Verte. La camarera seguro que estaba colada por mí. El atractivo Stoddard, supongo. Poco sabía yo que mi ensoñación se iba a interrumpir tan bruscamente. Me levanté indignado. Estaba disfrutando de mis vacaciones y de pronto había recibido la paliza de unos payasos. Supe de inmediato qué tenía que hacer. Iba a encontrar a ese payaso y llevarlo ante la justicia. Porque la justicia importa. La justicia existe cuando hay libertad, igualdad y... fraternidad. Esa fue la razón por la que estudié Derecho, ¿no? Bueno, esa y el dinero.